Hola, este sí es el último video de la famosa guía 3 de comprensión de lectura, así que vamos con todo a revisar lo que es la evaluación de la lectura en base a la evaluación auténtica, ¿ya? Yo les comentaba en el video anterior que es súper importante que nosotros tengamos en consideración cuatro elementos. Pero estos cuatro elementos también los podemos ver en los distintos momentos de la lectura y la evaluación auténtica apela mucho a eso, ¿ya? Porque recordemos que el significado del texto se produce cuando el lector entra en contacto con el texto, lo lee, y va construyendo significados, ¿cierto? Y en relación con sus vivencias, con lo que sabe, con lo que ha aprendido, con lo que entiende. ¿Ya? Y por eso es que nosotros trabajamos los momentos de la lectura para que en cada momento, antes, durante o después de la lectura, el estudiante pueda entrar en contacto, el lector pueda entrar en contacto de distintos puntos con el texto. ¿Ya? Por lo tanto, para construir significados antes de la lectura, de acuerdo a la evaluación auténtica, podemos hacer, por ejemplo, preguntas previas y formulación de hipótesis. Esa estrategia ya más o menos la sabemos, más o menos la manejan ustedes, ¿ya? Pero no olviden que pueden ser preguntas o formulación de hipótesis no necesariamente referidas a un personaje, sino, por ejemplo, al escenario, a todos los personajes, de acuerdo a lo que están observando, de acuerdo a lo que están leyendo, relacionadas con el problema que se les va a presentar a los estudiantes, a las acciones o a la forma en las cuales pueden resolverlos, ¿ya? A los acontecimientos, ¿ya? No es necesario que solamente se enfoquen en el personaje y que como el personaje principal, sino que puede ser también un poco más amplio y referirnos a la trama y a otros elementos, ¿ya? También, y muy importante, es esta famosa técnica CUA. C de qué es lo que conozco, ay, perdón, de lo que conozco, o sea, lo que sé, lo que quiero aprender, ¿cierto? Y lo que aprendí. Ya, este es un cuadrito muy parecido a los cuadros de anticipación que ya hemos visto, parecido a las guías de anticipación que son lo mismo, tienen otro nombre nomás. Que además se le puede agregar otro cuadrito, otra columna más, ¿cierto? Con lo que quise, con lo que pasó, con lo que Ojo, esta técnica también no necesariamente se puede ocupar solo en textos narrativos, también se pueden usar en textos argumentativos, descriptivos, informativos, respecto de lo que conozco sobre el tema, lo que quiero aprender sobre el tema y lo que aprendí finalmente, sobre todo cuando son textos informativos o descriptivos, ¿no? Nos quedamos con cierta información del texto. Y es uno de estas así como muy simplecitos cuadritos donde ellos van completando, que pueden ser trabajados de manera grupal o de manera individual, ¿ya? Las discusiones y comentarios, bueno, esto ustedes ya más o menos también lo tienen claro, es cuando estamos trabajando también en estas preguntas, formulación de ideas, cuando nos ponemos a comentar y profundizar sobre un tema en particular antes de leer. ¿Por qué crees esto? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Y preguntando para ir armando, ir sacándoles información, ir recordando, ir sacando ideas, experiencias, que salen experiencias a la luz. Algunos quieren contar lo que ellos creen, lo que a ellos les pasó relacionado con esto, y a ir profundizando en estas situaciones. Y hay las famosas lluvias de ideas, que más o menos todos las conocemos, son muy interesantes de trabajar, sobre todo cuando pueden ellos escribir o ver escrito en la pizarra estas ideas, sobre lo que yo creo que también pueden ser relacionadas con los cuadros de anticipación o verificación de hipótesis. ¿Ya? No se olviden. Entonces, lo que conozco, lo que quiero aprender y lo que aprendí. ¿Ya? Ahora, para trabajar durante la lectura, para seguir construyendo y además, ojo, evaluar la construcción de significados, o sea, ir verificando si estoy bien en lo que estoy haciendo, seguimos con las inferencias y predicciones. Podemos ir resolviendo este cuadro de anticipación, estas guías de anticipación, podemos irlas resolviendo en el mismo momento en que se nos va presentando la información. No es necesario que lo hagamos al final. Podemos hacerlo al mismo tiempo, podemos hacerlo juntos también, ¿ya? Y
También tenemos esta que ustedes la conocen, que son los 3 niveles de preguntas o los 3 tipos de preguntas. Las preguntas que están ahí mismo, o sea, que son explícitas. Las preguntas donde yo tengo que pensar y relacionar, porque son implícitas. Y las preguntas que están basadas en mí, que tienen relación con la reflexión. ¿Ya? O sea, están bien relacionadas con la taxonomía o con el cuadro de habilidades de comprensión de lectura, pero tiene otro nombre un poco más didáctico que es 3 tipos de preguntas. Y ojo, podemos hacerlo durante la lectura, ¿ya? Podemos hacerlo. Y podemos ir pausando, así como en la enseñanza recíproca, parando, haciendo estas preguntas y continuamos. Y avanzamos un poquito más y volvemos a hacerlo. Tipo enseñanza recíproca, ¿ya? Ahora, para construir significados después de la lectura, vamos a tener esta estrategia que ustedes ya más o menos la ubican, que es el recuerdo o el parafrasear. Una vez que termina la lectura del texto, les pedimos a los estudiantes que ellos nos cuenten más o menos de qué se trataba, pero lo hagan con sus palabras. Por lo tanto, así nosotros podemos evaluar si, por ejemplo, ellos eh, van a incluir o no ciertos elementos, como por ejemplo, qué tanto recuerdan, qué relevancia le dan a eso a la historia, sobre qué cosas en particular se detienen a narrar, ya, sobre un personaje, sobre un problema, sobre algo, si están o no en el orden cronológico las situaciones. ¿Ya? Y eso nos permite a nosotros evaluar si los estudiantes han logrado interpretar bien, bueno, también su habilidad para resumir y de hacer inferencias. Podemos evaluar su vocabulario, podemos evaluar eh, la fluidez, podemos evaluar la oralidad, ¿cierto? Su capacidad de expresividad. Y qué tipo de juicio hacen sobre el texto. Ahí pide un juicio general, ¿ya? Los organizadores gráficos, con esto me refiero, por ejemplo, a la estrella semántica, también a la guía de anticipación, al espejo de mente abierta, cualquier texto, cualquier material que nos permita organizar visual y gráficamente los contenidos, las ideas, incluso este también, el de la técnica CQA, ¿ya? Cuando la tenemos finalizado, bueno, eso también cuenta como un organizador gráfico. Los resúmenes, pueden ser resúmenes. Este resumen es más oral, ¿verdad? Pero este puede ser escrito. Evaluamos lo mismo, pero al ser escrito nos quedamos con el material y podemos hacer la revisión mucho más detallada y más pausada respecto de los elementos que podemos descubrir, de estos mismos elementos, ¿ya? La lectura crítica, me refiero a la lectura crítica que es también cuando vamos parando y vamos analizando y además tiene relación con los tipos de preguntas del nivel crítico. De los 3 tipos de preguntas o de las taxonomía de Barrett o de las habilidades de comprensión, esa del análisis de reflexión o críticas, ya. Bueno, cuando nos planteamos hacer preguntas de ese tipo y analizamos y criticamos y nos preguntamos el por qué pasó esto y yo hubiera hecho, yo creo que lo hizo por esto, yo no lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así, ¿ya? Las evaluaciones de construcción de significados, esto tiene relación con en los niveles más chiquititos en realidad, cuando tenemos pautas de registro, las pruebas ELEA o la PSL, donde podemos ir revisando si los estudiantes han logrado decodificar, segmentar, eh, reconocer, son más de conciencia fonológica y de decodificación que de otra cosa, ¿ya? Y ese tipo de pruebas las podemos encontrar eh, es- están en internet. También hay algunas, eh, yo tengo un par por ahí, pero evalúan elementos específicos que tienen relación con ya la decodificación en sí, más que con la comprensión de lectura en particular, con la decodificación, porque recuerden que si pueden ellos decodificar bien, vamos a poder acceder de mejor manera a la comprensión.
La decodificación es un paso para lograr la fluidez y para lograr la comprensión. Entonces también en esta parte se pueden hacer ese tipo de evaluaciones, sobre todo, como les decía, para los más chiquititos, primero, segundo, hasta tercero básico. Respuestas a la literatura. ¿Qué son las respuestas a la literatura? Son respuestas a la literatura de dos tipos. Primero están las personales. Ay, perdón. Están las personales, donde cuentan sus sentimientos respecto a la lectura. Esto sigue siendo lectura crítica. También podríamos ponerle ese nombre, ¿ya? Son las que, en las cuales los estudiantes expresan cómo se sienten respecto del texto, qué les hizo sentir, qué les pareció y por qué también, ¿no? Pero también tenemos la creativa, donde ellos pueden expresar eso mismo, pero a través del arte, a través de una pintura, de un dibujo, del diseño de símbolos, de no sé qué. Eso también depende, ustedes tienen que saber con qué grupo lo van a utilizar. eh, y por eso es importante que ustedes conozcan a su grupo, para que puedan determinar cuál de estos tipos de actividades pueden diseñar o trabajar mejor. Puede ser primero la creativa, después salen a exponer y después salen y más adelante hacen algo más escrito. O pueden combinarlo, que ellos hagan un dibujo y que ustedes les relaten de qué se traten de manera escrita. ¿Ya? Esto nos permite ir identificando, por ejemplo, si los estudiantes reconocen la línea argumental del texto, eh, o las ideas principales, si lo relacionan con su experiencia, si lo expresan claramente, si expresan claramente sus pensamientos o sus sentimientos y si hacen un análisis crítico del texto. ¿Ya? Eh, Porque, ojo, cuando les decimos que hagan una respuesta a la literatura, la idea es que lo cuenten a partir de ellos. No que cuenten un resumen, no es lo mismo que acá. No es esto. Aquí ya es siempre a partir de ellos. Es personal, ¿ya? Y eso hace que sea también muy interesante porque nos permite conocer a nuestros estudiantes, a ellos también les permite conocerse. ¿Cómo me llega esto a mí? No, sabes que no me llega. De ninguna manera, bueno, tal vez de esta, pero de esta no. A todos les llegó de esta manera, a mí no me llega de eso. A mí me interesa otra cosa. Yo me detuve en esto y esto fue lo que me gustó o lo que me desagradó. Y así vamos descubriendo si efectivamente esas situaciones tienen relación con el argumento de la historia, si tienen relación con cómo es la historia, ¿ya? Y de qué manera se vincula el estudiante también con estos textos. El círculo literario es un tipo de actividades donde las personas se reúnen para comentar libros. Hoy son muy comunes los círculos literarios para comentar textos completos, son los círculos de lectura también que le llaman, donde pueden solamente comentarlo, mira, se trata de esto, me pareció muy interesante esto, pueden analizarlo por capítulos, pueden analizarlo incluso desde como tipos de respuestas a la literatura. eh, Se reúnen cada cierto tiempo, se ponen de acuerdo en que van a leer tal libro y llegan y lo comentan, hablan sobre el autor, qué sé yo. Pero también muy interesante es que lo pueden hacer tanto niños como adultos. Y por lo general, al comienzo de estas actividades siempre hay un guía. En el trabajo con niños es mucho más común ver y tener guías, una persona que pueda ser mediador entre el texto y las personas y los niños, ya, para que sepan bien en qué es lo que tienen que detenerse. Eh, y hay estrategia, está la estrategia DIME de Chambers, y hay otras más. Por ejemplo, esta estrategia DIME, que el guía hace distintos tipos de preguntas para que todos vayan respondiendo y todos vayan comentando respecto de eso. Pero una vez que ya todos han leído el texto, y ahí sí puede ser un libro, incluso en los niños ya puede ser un libro. Y antes de terminar, porque me quedan poquitos segundos, la evaluación de la lectura oral, bueno, eso es de la lectura como la fluidez, ¿cierto? El análisis de los miscues o de la evaluación de la lectura silenciosa, que eso también ya lo habíamos visto y que también se puede hacer después de la lectura.
Por ejemplo, el método close también con un texto más cortito se eliminan algunas palabras y se hace la evaluación de la lectura. Y chiquillos, de eso se trataban estas actividades. Me quedan 10 segundos. Espero que las hayan entendido. Si no, evidentemente podemos seguir repasándolas durante las clases, las que ustedes consideren que merecen más profundización.